Hola, hola iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo están? Dios les bendiga a cada uno y pues para mí es un privilegio otra vez poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Yo sé que los que vinieron de la isla están decepcionados porque querían escuchar a Pastor Tony. No, pero estamos aquí para que aprendamos juntos de la palabra de Dios, ¿amén? Pues bien, el día de hoy, ¿recuerdan cuál es nuestra serie que estamos estudiando? Muy bien, profetas menores, ¿alguien por acá? ¿Alguien da más? No, pues tengo una gran noticia para ustedes. Hoy estamos terminando nuestra serie que hemos estado estudiando por 12 semanas. Así que dense un aplauso por estar aprendiendo. Ese aplauso fue más desganado que nada. Dense un fuerte aplauso, eso. Porque ha estado usted aquí siendo fiel, ha estado aquí escuchando la palabra, ha estado tomando notas, es lo que yo creo, y es lo que se ve por ahí algunas personas. Y eso es emocionante porque ahora tiene no solamente más información, pero ahora usted sabe más o menos qué es lo que se trata y le da un panorama para que usted pueda entrar más abiertamente a la palabra de Dios y entender más de ello. Amén. Así que el día de hoy estamos estudiando sobre el último profeta que encontraremos en el Antiguo Testamento, que se llama Malaquías. Malaquías. Hoy estaremos estudiando el profeta Malaquías y vamos a ver que durante nuestro estudio vamos a ver cómo Dios está confrontando a su pueblo por última vez. Vamos a encontrar cómo Dios está confrontando a su pueblo por última vez. Y hablando de confrontaciones, no sé si a usted le ha confrontado su papá, su mamá. ¿Alguna vez lo ha confrontado su mamá o su papá? ¿Sí? Pues bien, encontré algunas imágenes de algunas confrontaciones y pues, por ejemplo esta, ¿a quién le pasó eso? A mí sí me pasaba. Cuando te portas mal y córrele mejor porque la chancla es voladora. ¿Alguna vez la confrontación terminó en un jalón de greñas como eso? Por ahí a algunos se le derramó la lágrima así como sí. ¿Cómo te miraba tu mamá cuando te mandaba a buscar algo y no lo encontrabas? Así, ¿verdad? Te miraba, lo estoy mirando y por favor. Pues bien, hay otra confrontación por ahí. Otra imagen, perdón. Los que entienden o los que han mirado Avengers van a entender esto. Es las gemas del tiempo, ¿no? Como cuando tu mamá te trabaja psicológicamente allí, como te vas a recordar hasta de algo más ahí. Pues bien, hay otra imagen, cuando no te acababas la comida de tu mamá. ¿Cómo te iba? Mi hermana decía cuando ya no quería los frijoles, estoy muy cansada. Pero mi mamá le empezaba a hablar de los niños de África y se los comía. Pues bien, el día de hoy, si estás tomando notas, pues por favor pon como el título de nuestro mensaje del día de hoy solamente Malaquías, porque es sobre lo que vamos a estar hablando, sobre Malaquías. Y en nuestro estudio de hoy encontraremos 3 maneras de cómo Dios nos confronta. Así que puede tomar notas el día de hoy y vamos a mirar 3 maneras de cómo Dios nos confronta. Así también te recuerdo que estaremos leyendo diferentes versos de la Biblia porque no vamos verso por verso, pero es un resumen de lo que estaremos estudiando y iremos por diferentes versos en este día. Así que vamos a ver nuestro video de qué se trata y pues prepare sus notas y apuntes y vamos a ver nuestro video. El libro del profeta Malaquías. Él vivió alrededor de 100 años después de que los israelitas habían regresado de su exilio en Babilonia, y su mensaje estaba dirigido al pueblo que ya tenía algún tiempo viviendo en Jerusalén. El templo había sido reconstruido hace algún tiempo y las cosas no iban bien. Solo recuerda las historias de Esdras y Nehemías. Ahora, cuando los israelitas regresaron del exilio, sus expectativas eran altas. Ellos regresarían y reconstruirían sus vidas y el templo. Todas las asombrosas promesas de los profetas se harían realidad.
El Mesías vendría y establecería el reino de Dios sobre un Israel unificado y sobre las naciones, y traería justicia y paz para todos. Pero eso no es lo que sucedió. Los israelitas que habían repoblado la ciudad demostraron ser tan infieles a Dios como sus ancestros, resultando en pobreza e injusticia. Así que en Malaquías descubrimos lo corrupta que se ha vuelto esta generación. El libro está diseñado como una serie de disputas, y la mayoría de las secciones comienzan con Dios diciendo algo, haciendo una declaración o acusación. Y luego Israel estaría en desacuerdo o cuestionaría la declaración de Dios. Y luego Dios respondería y ofrecería la última palabra. Esto sucedió 6 veces. En las primeras 3 disputas, Dios expone la corrupción de Israel, y en las últimas 3 disputas, Él confronta su corrupción. Y la impresión general que obtienes de estos argumentos y disputas es que el exilio fundamentalmente no cambió nada en el pueblo. Los corazones de Israel están tan duros como siempre. La primera disputa empieza cuando Dios dice que todavía ama al pueblo de su pacto a pesar de sus fracasos. E Israel objeta de manera grosera, diciendo, ¿de qué manera nos has mostrado algún tipo de amor? Así que Dios les recuerda de cómo en su gracia eligió a la familia de Jacob, su ancestro, para convertirse en la portadora de las promesas del pacto de Dios en lugar de a la familia de Esaú, su hermano, quienes eventualmente quedaron en la ruina. Recuerda las historias de Génesis y el libro de Abdías. Así que desde esta primera disputa, Israel se expone como suspicaz, dudando del amor y la fidelidad de Dios. La segunda disputa expone un problema con el segundo templo de Israel. Dios acusa al pueblo de despreciar y de profanar el templo, y el pueblo refuta. ¿Cómo te hemos despreciado? Así que Dios responde enfocándose en el pueblo, en cómo traen ofrendas vergonzosamente patéticas con animales enfermos e impuros que muestran que no valoran ni honran a su Dios. Pero no es solo el pueblo, también los sacerdotes que administran el templo. No solo toleran, sino que participan en estas formas de adoración corrupta. Desde arriba hasta abajo, el pueblo de Dios ha demostrado ser infiel. En la tercera disputa, Dios acusa a los hombres israelitas de traición para con Dios y con sus esposas, lo que por supuesto ellos niegan. Y Dios expone la tóxica combinación de idolatría y divorcio que está teniendo lugar. Tienen a hombres israelitas casándose con mujeres no israelitas, y luego adoptando en sus hogares la adoración a los dioses ancestrales de sus esposas. Recuerda la historia de Nehemías capítulo 13. Así que Malaquías conecta esto con una ola de hombres divorciándose de sus mujeres sin una buena razón. Y el pueblo no tiene problema con esto. Y Malaquías dice no. Es una traición a su pacto con Dios. Así que Malaquías pasa al segundo grupo de disputas que confrontan la rebelión de Israel. La cuarta disputa comienza con los israelitas acusando a Dios de negligencia, diciendo, ¿dónde está el Dios de justicia? Ellos ven injusticia y corrupción abundando, y Dios no parece hacer nada. Así que Dios responde diciendo que Él enviará un mensajero que preparará al pueblo para el regreso personal de Dios en el día del Señor. Él vendrá como fuego para purificar a su pueblo y para remover la idolatría y la inmoralidad sexual y la injusticia, para que solo el remanente fiel sea su pueblo. En la quinta disputa, Dios llama al pueblo a volverse a Él, a lo que el pueblo responde, ¿cómo podemos regresar? Así que Dios confronta su egoísmo, les muestra cómo han dejado de ofrecer diezmos de sus ingresos para el templo. Esa palabra, diezmo, solo significa una décima parte. Es la cantidad de ingreso y frutos que los israelitas debían donar anualmente para mantener al templo y a sus sacerdotes. La práctica se explica en diferentes partes de la Torá. Ahora, sabemos por Malaquías y por el libro de Nehemías que el pueblo estaba descuidando esta responsabilidad. Así que el templo se estaba deteriorando. Y Dios los confronta. Él dice que quiere bendecirlos con abundancia, pero solo si ellos van a ser fieles. En la disputa final, el pueblo acusa a Dios y dice que servirle no tiene caso. Ellos observan a los malvados y orgullosos teniendo éxito en la vida y Dios no hace nada. Y la respuesta de Dios, por primera vez en el libro, no es un discurso, sino más bien una historia corta acerca del remanente fiel en Israel, de las personas que temen al Señor y aman reunirse y hablar acerca de cómo honrar a Dios y cómo servirle. Así que Dios ordena que un libro memorial sea escrito para estas personas, para que puedan leer el libro y recordar el carácter y las promesas de Dios.
Aquí Malaquías está reflexionando en el regalo divino de las Escrituras, cómo ellas nos apuntan al pasado para recordar lo que Dios ha hecho para inspirar fidelidad y esperanza para el futuro. Lo que nos lleva a la conclusión del libro. Esta retoma y desarrolla todavía más las imágenes de la cuarta disputa acerca del futuro día del Señor. Dios dice que ha determinado un día de juicio purificador que consumirá a los malvados de entre su pueblo. Pero lo que la conclusión añade es sobre el futuro del remanente fiel, porque para ellos el día del Señor no es una amenaza, sino una ocasión de gozo. Será como los rayos de sol de la mañana, que traen sanidad y vida y esperanza para el futuro. Y así terminan las disputas de Malaquías. Pero todavía queda un poco más en el libro. Los últimos 3 versículos no son parte de las disputas, y en realidad funcionan como un apéndice final. Le dan cierre no solo a Malaquías, sino a toda la colección de la Torá y los profetas. Primero, el lector es llamado a recordar la ley o la Torá de mi siervo Moisés. Esto recuerda la historia y las leyes del pacto que encuentras en los primeros libros de la Biblia. Pero luego, escuchamos este resumen de los libros de los profetas. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, quien restaurará los corazones del pueblo de Dios. Así que esta conclusión resume la Torá y los profetas como una historia unificada que apunta al futuro. Israel fue redimido por Dios y luego lo traicionó por la rebelión y dureza de sus corazones, quebrantando las leyes de la Torá. Pero las Escrituras anticipan un día en el futuro en que Dios enviará un nuevo profeta, un Moisés, un nuevo Elías, quien restaurará al pueblo de Dios y sanará sus duros corazones. Recuerda todas las promesas de Deuteronomio y Jeremías y Ezequiel. Así que este apéndice final presenta las Escrituras como un regalo divino para leer, meditar y orar. Nos dicen la verdad acerca de la condición humana, acerca de nuestro egoísmo y pecado. Pero también anuncian la promesa de Dios de que un día Él enviará un mensajero y que luego Él se presentará personalmente para confrontar la maldad, para restaurar a su pueblo y para traer su justicia sanadora. Y de esta esperanza futura tratan Malaquías, la Torá y todos los profetas. Amén. ¿Les gustó el video? Pues bien, entonces acompáñame a leer la Biblia para que podamos entender un poquito más de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que te invito a que abras tu Biblia en Malaquías capítulo 1. Vamos a leer el verso 1 al verso 2. Malaquías capítulo 1, verso 1 al 2. Cuando lo tengas, confírmame, por favor. Bien. ¿Alguien más ya lo tiene en Malaquías? Bien, pues vamos a leer juntos. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Pues bien, acompáñame a orar en este instante. Sí, Padre, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Gracias porque vas a hablar a nuestros corazones, Señor, y te agradezco porque ya las personas están aquí dispuestas para recibir tu palabra, Señor. Señor, gracias te doy por la manera que ellos han estado aquí en medio de la alabanza, adorándote, Señor, y en este instante queremos escucharte, queremos que hables a nuestras vidas y abrimos nuestros corazones y dejamos que tu Espíritu Santo obre en este instante. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues bien, iglesia, ¿sí recuerdan qué libro estuvimos estudiando la semana pasada? ¿No recuerdan? Muy bien, algunos sí lo recuerdan. Estuvimos estudiando Zacarías. Y Zacarías nos habló de 4 maneras o 4 características sobre el arrepentimiento. Y una de aquellas primeras características fue algo increíble porque encontramos que el arrepentimiento es una invitación de Dios hacia el hombre para restaurarlo. Entonces no es como que yo voy a tomar la iniciativa y voy a querer arrepentirme, sino que es Dios abriéndonos la puerta para reconciliación, para restauración y para un montón de otras hermosas cosas. Pues bien, también aprendimos que el arrepentimiento es una puerta a la restauración en nuestras vidas, tanto con las personas y tanto en nuestra relación personal con Dios. Bien, pues para algunos el arrepentimiento se ve así. ¿Sí lo miraron? Para algunos el arrepentimiento es así, como el Chavo del Ocho con el rabo entre las piernas.
Para otros el arrepentimiento se ve de esta manera, cuando te levantas muy tarde. Pues bien, yo sé que no les da mucho gusto arrepentirse. Así que vayamos a nuestro estudio de esta noche. Pues bien, Malaquías, como hemos mirado en el video, él habló 100 años después de la deportación o después de que el pueblo de Israel viniese a su tierra nuevamente. En esa temporada, él profetizó después de Zacarías y Ageo. Y el tiempo de ministerio de Malaquías, él ministró durante el tiempo del profeta Nehemías. Y como sabemos también en la Biblia, Nehemías era uno de los gobernantes del pueblo de Israel. Así que encontramos que Nehemías fue el último gobernante y Malaquías fue el último profeta de este Antiguo Testamento. Así que una vez más, acompáñame a leer por qué Dios está tan indignado con su pueblo y por qué quiere confrontarlos. Vamos a leerlo ahí en el verso 1 al 2 y después estaremos leyendo el verso 6 y 7. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Pues bien, la primera palabra que Malaquías está mencionando aquí es que Dios tiene palabra contra Israel. Es la primera frase que aparece ahí, palabra de Dios contra Israel. Así que vemos desde el primer punto que ese no es un buen inicio. Dios tiene algo contra su pueblo y está usando a Malaquías para confrontar al pueblo, para dar este mensaje. En el verso 2 encontramos que Dios pone los cimientos de cómo va a confrontar a su pueblo. Y vemos que Dios lo hace de la perspectiva de amor, no lo hace desde la perspectiva del juicio. Puedes ver el verso 2. El verso 2 dice, yo os he amado, dice Jehová. Entonces Dios no pone como el juicio y el enojo y la ira enfrente de él, sino que dice, ¿saben qué? Hijitos, siéntense, les voy a dar con la chancla, pero la chancla está basado en mi amor. Yo los voy a confrontar con mi amor. Entonces es donde empieza Dios. Y bien, es en donde comienza Dios la confrontación o con qué tipo de personas. Si notaste un poco en el video, pero también en los versículos 6 y 7 vamos a leerlo, porque Dios va a confrontar y con quién va a comenzar. Así que acompáñame a leer el verso 6 y 7. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado y en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Pues bien, aquí de primera mano encontramos a quién Dios está dirigiendo. Y vemos que es a los sacerdotes. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Dios va a confrontar a su pueblo, pero empieza con alguien. ¿Empieza con quién? Con los sacerdotes. ¿Y por qué va a comenzar con los sacerdotes? Porque ellos son los encargados de enseñar al pueblo cómo presentar a Dios, tanto como las ofrendas y los sacrificios. Así que Dios comienza con la cabeza. Él tiene algo contra el pueblo. El pueblo está corrompido en cuanto a sus ofrendas y su manera de servir a Dios. Estamos hablando de la vida espiritual. Y Dios dice, bueno, los sacerdotes que deberían de enseñar al pueblo cómo ofrendar y cómo traer cosas que honren mi nombre, no lo están haciendo. Entonces Dios va primeramente con los sacerdotes. Y aquí vemos algo también. En medio de lo que hemos acabado de leer, se está violando un mandamiento. Se está violando el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. El pueblo de Israel no estaba amando a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué no lo estaba amando? Vas a mirar que ellos estaban ofreciendo lo impuro, lo que no servía. Estaban llevando la cabrita con la pierna rota. Estaban llevando algo que a Dios no le agradaba. Entonces Dios tiene que confrontar eso. Dios dice, ¿sabes qué? Ustedes son mis sacerdotes, pero están violando mis mandamientos también porque no me están amando sobre todas las cosas. Y Dios tiene que confrontar a alguien y empieza con ellos. Así que aquí vamos a encontrar la primera manera como Dios nos confronta.
Así que puedes anotarla y va a aparecer aquí en tus pantallas. La primera manera como Dios nos confronta. Y te preguntarás, ¿cómo nos confronta Dios? Pues nos confronta en nuestra vida espiritual. Esa es la primera manera como Dios nos confronta. Nosotros estábamos lejos de Dios, en pecado y todo, pero una vez que venimos a Dios, Dios pide lo mejor de nosotros. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo está el altar de tu vida espiritual? Puedes hacerte esa pregunta así, con tus ojitos así como una pregunta. ¿Cómo está el altar de tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Está profanada como la de los sacerdotes? Que le ofrecían a Dios lo impuro, lo vil, lo menospreciado, lo que ahí se va además es para Dios. Entonces, esta es la primera manera, iglesia, cómo Dios nos confronta en nuestra vida espiritual. Mire, nuestra vida espiritual tiene que ver con la manera como estamos obedeciendo la palabra de Dios, cómo permitimos y cómo honramos a Dios con nuestra vida. Muchas veces mezclamos las cosas de Dios con las cosas del mundo. Muchas veces estamos haciendo nuestro devocional, ¿verdad? ¿Sí lo estamos haciendo? Amén, bien. Muchas veces leemos nuestra Biblia, ¿verdad que sí? Estamos viniendo a la iglesia, como los veo ahora. Estamos sirviendo en ella, ¿verdad? Pero muchas veces no estamos amando a Dios de todo nuestro corazón. No estamos poniendo nuestras propias vidas como un sacrificio vivo en el altar de Dios. Y no le estamos permitiendo que Dios sea honrado a través de nuestra vida. Usted puede ser un cristiano tibio, un cristiano que está literalmente amando al mundo y queriendo servir a Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia acerca de eso? Que Dios un día lo va a vomitar de su boca. Porque Dios prefiere que tú estés con Él o que estés en el mundo. Pero Dios no quiere que estés entre las dos cosas. Ahora, hay otro ejemplo en la Biblia. Un hombre que se llamaba Judas Iscariote. Pasó 3 años y medio con Jesús. Y al final, imagínate dónde quedó. Usted sabe la historia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un hombre que no cuidó su vida espiritual. Ahora, muchas veces nos suele suceder lo mismo. No cuidamos nuestra vida espiritual. En cuanto la Biblia levanta un estándar muy alto para nosotros, que debemos de cuidar nuestra vida espiritual en cuanto al servicio de Dios y en cuanto estamos honrando a Dios. Mira lo que dice Romanos 12:1. Está aquí en tus pantallas, Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O en otras versiones dice culto verdadero, o el culto que agrada a Dios, o la manera que exalta a Dios. Entonces, esta es la manera como Dios nos confronta en nuestra vida espiritual. Y una vez que nos ha confrontado, Dios no nos deja ahí. Él quiere, nos da una oportunidad para continuar, para que podamos estar cerca de Él y nuestras vidas puedan ser un olor fragante delante de Dios. Que cuando le adora a Dios diga, wow, me encanta cómo la iglesia Maranata me estaba adorando el día de hoy. Fue hermoso el tiempo de alabanza el día de hoy. No sé si usted no sintió la presencia de Dios, pero era hermoso. Pero ¿por qué se siente hermoso? Es porque usted está dando su corazón a Dios. Porque usted está elevando su propia vida como un olor, como un sacrificio agradable delante de Dios. Y Dios dice, wow, me complace cómo me están adorando el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro mensaje. Malaquías capítulo 2. Vamos a leer del verso 14 al verso 15. Capítulo 2, verso 14 al verso 15. Dice, mas me diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado contra ti y la mujer de tu juventud, por la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. Pues bien, aquí vemos también otra manera. Una vez más, Dios está confrontando ahora a otro tipo de personas. Ya hablamos que confrontó a los líderes, a los pastores, a los sacerdotes de aquel tiempo, ¿verdad? Pero en este punto va a confrontar a los matrimonios. Recordamos que en la historia bíblica, cuando el pueblo de Israel empezó a venir de la cautividad, pues ellos venían del exilio, venían a su tierra, y lo que sucedió es que ellos también trajeron muchas mujeres que no eran parte del pueblo de Israel.
Pero otra vez, una vez estando en el pueblo de Israel, otra vez en su casa, ya en sus tierras, ellos empezaron a divorciarse de sus propias esposas. Empezaron a decir, bueno, aquella mujer cananea es más bonita, o aquella mujer amorrea, pues parece que hace mejor las tortillas, me voy a ir con ella. O cose los mejores frijoles puercos, voy a ir con ellos. Entonces empezó a haber una ola de divorcios, algo que desagradaba el corazón de Dios. Y algo que encuentro en medio del estudio aquí, y me gustaría que pueda poner atención. Dios había elegido al pueblo de Israel como una familia que bendijera a todas las naciones, ¿verdad? Porque dijo, en Abraham será bendita tu descendencia. Entonces todas las familias de Israel y de Abraham eran benditas, deberían de ser una bendición para todas las naciones. Dios tenía un pacto y un compromiso con ellos. Pero ¿qué sucedió en medio de esto? El pecado que había corrompido el corazón de los hombres en aquel tiempo, empezaron a ver otras mujeres y empezaron a divorciarse, empezaron a repudiar a la mujer. Había una ola de adulterio en el pueblo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo que Dios amaba, el pueblo del pacto de Dios. Y Dios dijo, esto no tiene que ser así. Yo estoy queriendo preservar un pueblo, una nación santa, una familia bendecida, pero el adulterio, la promiscuidad está destruyendo la base de la sociedad, que es la familia. Y Dios tenía que entrar ahí. Había muchos niños abandonados, muchas mujeres abandonadas, muchos hogares destruidos. Y Dios tenía que entrar. Y entonces Dios está confrontando al pueblo de Israel y le está diciendo, ya, deténganse de su adulterio, deténganse de estar violando el otro mandamiento. ¿Sabes cuál otro mandamiento estaban violando? El amor al prójimo. Porque vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos no lo estaban haciendo. Así que aquí encontramos la segunda manera también de cómo Dios nos confronta. Y va a aparecer aquí en tus pantallas. Segunda manera, cómo Dios nos confronta. Las relaciones personales. ¿Cómo nos confronta Dios? En nuestras relaciones personales. Las relaciones personales pueden ser un gran dilema el día de hoy, aún dentro de la iglesia. Muchas veces, aún dentro de aquí de la iglesia, por falta de madurez o inmadurez o lo que sea, nos criticamos unos a otros. No tenemos amor hacia el prójimo, o a veces lo apuñalamos por la espalda o lo que sea. Eso no sucede aquí, ¿verdad? No, eso sucede allá en la isla de la Piedra. Híjoles. Aquí hay algunas personas de la isla. No, eso sucede allá en las redes sociales donde nos escuchan. Pero no sucede aquí. Aquí no nos apuñalamos en la espalda ni nos criticamos. ¿Verdad que no? Bien, eso. Pero yo he mirado otras iglesias donde sí se apuñalan por la espalda. Donde el hermano le quita la esposa al otro hermano. Donde hay adulterio. Donde hay coqueteo. Donde hay piropos y otras cositas y terminan en divorcio y peleas y toda esa clase de mundanalidad que se ve afuera, pero se ve dentro de la iglesia. Y Dios nos ha llamado, iglesia, para que tengamos relaciones sanas dentro de la iglesia y fuera de ella. Pero ¿cómo va a ser eso posible? ¿Cómo es posible que amemos a nuestro prójimo a través de nuestras relaciones? Cuando amamos a Dios, iglesia, cuando amamos a Dios y sus mandamientos, el amor de Dios es derramado en tu corazón. Una vez que ha sido derramado en tu corazón, usted empieza a amarse a sí mismo primeramente, después empieza a amar a su prójimo. Y cuando amamos al prójimo, empezamos a entender que Dios no le gusta las peleas, no le gusta el chisme, no le gusta el coqueteo, no le gusta todas esas otras cosas que estamos hablando, que usted entiende, ¿verdad? Bien, así que la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y usted dirá, Efraín, ¿tú amas a tu prójimo? Sí, lo amo, y amo a mi esposa también. Muchas veces como pastores, o como líderes, o como servidores, también tenemos discusiones con nuestra pareja. Y yo creo que también ustedes. Pero Dios dice, ama a tu prójimo, ama a tu esposa.
Yo creo que tal vez en el vecindario o donde trabajas tienes confrontación con las personas y Dios te manda que tus relaciones sean sanas. Que a través del amor, porque es la base de todo, el amor de Dios, puedas sanar esas relaciones y puedas demostrarle el amor de Dios a estas personas. Mira, Colosenses 3:13 dice esto, y va a aparecer ahí en tus pantallas. Colosenses 3:13 dice esto: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, iglesia, Dios nos da una oportunidad de cómo poder amar. Si el día de hoy usted está siendo confrontado con lo que hemos leído y está diciendo, ¿cómo puedo perdonar a esa persona que me hizo daño? ¿Cómo puedo perdonar a esa persona que me trae ahí confrontando de una mala manera? ¿Sabe qué? Ámelo, perdónelo. ¿Por qué? Porque así como Dios le ha perdonado a usted, nosotros tenemos que ser un reflejo del amor de Dios vivo en nuestras propias vidas y demostrarlo con acción. Y la acción es como, ¿sabes qué? Te perdono. ¿Sabes qué? Olvídalo. ¿Sabes qué? Vamos a comenzar de nuevo. ¿Amén? Bien, vamos en nuestros últimos versículos. Malaquías capítulo 3 del verso 8 al 12. Capítulo 3 del verso 8 al 12. Y esta es otra confrontación dura, así que prepárese. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y Dios les dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Le gusta esta palabra? Se escucha bien, ¿verdad? Pero ahora aquí Dios torna la mirada y ya deja de hablar de los sacerdotes, deja de hablar de los matrimonios y Dios voltea su mirada a toda la nación y Dios los acusa de ser unas ratas sinvergüenzas. Les dice, ustedes son ratas de dos patas que están robando. El diezmo debería de ser llevado para el templo, para los sacerdotes, los levitas. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen darle un buen mantenimiento al templo, que era donde descansaba la presencia de Dios, pero también para que ellos pudiesen tener alimento. Eso es, adelantito voy a explicar sobre qué es el diezmo, pero Dios está molesto. Dios está diciendo, ¿sabes qué? Están cometiendo injusticia, están robando, y Dios les hace esta pregunta, ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará? ¿Será posible que el hombre pueda entrar al cielo y robarle sus joyas preciosas a Dios? ¿Verdad que no? No, no es posible, pero Dios también al pueblo de Israel le había dicho, de todo lo que ganes, de todas tus ofrendas, de todas tus cosechas, de todo lo que ganes, vas a traer una 10ª parte como agradecimiento. Era solamente esto para el pueblo de Israel, una parte para que ellos pudiesen bendecir de lo que ya eran bendecidos. Ahora Dios confronta a esta nación y les dice, bien, han estado robando, pero ¿saben qué? Ahora pruébenme a mí. Pruébenme una vez más, Dios dice. Traigan todo lo que han robado. ¿Saben qué? Olviden lo que han robado. Traigan simplemente el 10%, Dios les dice. Y pruébenme ahora. Dice, y yo les voy a abrir no solamente una bendición, yo les voy a abrir el cielo, las puertas del cielo. Dice, y no solamente va a llover bendición, pero va a sobreabundar. Y no solamente eso, dice, va a ser visible. Las naciones alrededor van a desearlos, van a querer vivir entre ustedes, van a querer hacer lo mismo que ustedes están haciendo. Dios promete en esta confrontación una bendición para el pueblo de Israel. Así que aquí vamos a encontrar la tercera manera de cómo Dios nos confronta. Tercera manera cómo Dios nos confronta es que lo que siembras cosechas, tus finanzas. Lo que siembras cosechas, tus finanzas. Esto me recuerda la historia de una mujer allá en Corea del Sur
Y esta mujer por 10 años, ella había vivido en la peor pobreza posible. Ella tenía 8 hijos, un esposo que era el más borracho de toda la ciudad. Y un día esta mujer escuchó el evangelio, empezó a ir y escuchar las enseñanzas de lo que es la Biblia, Dios y todo ello. Y un día, cuando su esposo se convirtió milagrosamente, este hombre lo primero que hizo después de gastar tanto y tanto dinero en la borrachera, trajo un saco de 10 kilos de arroz, porque a los coreanos les gusta mucho el arroz. Entonces ella estaba tan emocionada, pero al mismo tiempo ella recordó que de todo lo que ella recibía tenía que dar la 10% a Dios. Y ella comenzó a llorar y a pelear con Dios. Y dijo: Dios, tú eres un Dios injusto. Por 10 años yo no había tenido arroz en la casa porque mi esposo era un vil borracho. Y ahora que tengo arroz me estás pidiendo 1 kilo de mi arroz que tengo. Ella estaba muy decepcionada y desesperada. Y ella pasó toda la noche llorando y peleando con Dios. Pero a la mañana, antes de las 5 de la mañana, la iglesia se abría a las 5 para que viniesen a orar. Y el pastor estaba ahí. Así que ella tomó su kilito de arroz, salió corriendo entre lágrimas en la oscuridad y llorando. Y estaba lloviendo, se cayó y tiró el arroz por todos lados. Ella así con más desesperación fue, recogió el lodo y entre arroz y todo. Y se lo llevó al pastor y le dijo, y le explicó la situación. Y el pastor oró por ella. Y le dijo: lo que importa es que tú obedeciste. No se trata del arroz, se trata de la obediencia. Y la bendijo. Así que después de eso marcó una gran diferencia en la vida de esta persona. Sus hijos fueron a la universidad, muchos de ellos estaban en el área del gobierno. Su esposo y ella tuvieron lo mejor de una casa, de ver sus hijos crecer en negocios, en profesión y todo. ¿Pero por qué? Comenzó con una mujer obedeciendo. Ahora, iglesia, el diezmo no se trata de dar el 10% ahora, dirás Efraín, pero eso quedó en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ya no nos toca a nosotros dar la 10ª parte, y es verdad, no nos toca dar la 10ª parte. Pero Jesús dijo esto: dad generosamente, y ser generosos es más que el 10%. Ser generosos no es como, ok, tengo 100 pesos, pues voy a darte 10 pesos. Gané 1000 pesos, te voy a dar 100 pesos. Ser generosos, Dios nos manda a ser generosos. Levanta un estándar mucho más grande que 10%. Dios dice: ¿sabes qué? Yo ya no necesito tu 10%, yo necesito la obediencia de tu corazón. Nunca se trató del dinero, iglesia. Mucha gente se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque no, es que ahí te piden el diezmo y te cobran el diezmo y te piden el diezmo. No se trata de eso. Dios está diciendo: iglesia, quiero tu obediencia, quiero tu corazón. Porque si tú eres un hijo de Dios, un cristiano, se va a demostrar con las actitudes de tu corazón. Una vez que el amor de Dios, la transformación fluya en tu corazón, se va a mirar con tus acciones. Y cuando se demuestra con tus acciones, Dios dice: yo voy a bendecir a esta persona que está obedeciendo mi palabra. Y le voy a abrir las ventanas de los cielos. Y mira lo que dice la Biblia en Lucas 6:38. Dice esto: dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida. Rebosarán y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Usted quiere dar el 10%? Va a recibir tal vez por ahí un 10%. ¿Usted quiere dar generosamente? ¿Quiere dar generosamente? Pues va a recibir generosamente. Porque eso es lo que Jesús estaba diciendo. Si tú mides solamente con la cucharita sopera, pues se te va a dar con la cucharita sopera. Pero Dios dice: si tú das con la pala, te van a dar con la pala. No es que te van a dar, sino te van a servir. Entonces, iglesia, esto tiene tanta verdad. Y no me crea a mí. Dios dice: probadme ahora a mí. Obedéceme a mí, escucha mi palabra. Dios dice: y toma acción. ¿Saben qué? Yo crecí en una iglesia donde no se animaba a nadie a dar el diezmo. Ni siquiera se hablaba de ello, no creían en eso. Pero yo lo leí en la Biblia, yo creí en eso. Yo dije: Dios, aquí dice que yo tengo que diezmar. Mi iglesia no cree, el pastor no enseña, nadie me dice. Pero ¿sabes qué, Dios? Yo quiero hacerlo personalmente.
Y yo comencé desde muy pequeño a dar mi parte. Y no era que daba, y no es que quiero que, ay, pobre hermano Efraín, bien que lo hace. No, estoy dando un ejemplo. Yo no daba, ok, voy a dar mi 10%. Yo daba generosamente. Aunque ganaba poco, daba generosamente. ¿Por qué? Porque yo quería ver y obedecer la palabra de Dios. Entonces, iglesia, no se robe a sí mismo. Usted no le da a Dios. Usted obedece a Dios. Y a través de su obediencia a Dios es honrado. Y cuando Dios es honrado, usted es bendecido. Amén. Pues bien, entonces hay 7 respuestas de cómo Malaquías, o en Malaquías, muestra 7 respuestas de cómo el pueblo de Israel contestó a Dios. Ellos estaban haciendo la víctima de la historia. Empezaron a hacer preguntas retantes y contestalonas delante de Dios. Y te las voy a mostrar, no en tus pantallas, pero aquí. Una de las primeras, ellos preguntan, ¿en qué nos has amado? O sea, cuestionando, ¿cómo nos has amado? La segunda pregunta es como, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Se querían justificar. ¿En qué te hemos despreciado, Dios? La tercera pregunta, ellos preguntaban, ¿y cómo te hemos deshonrado? ¿Cómo te estamos deshonrando, Dios? Otra de las preguntas, de las respuestas que dieron, fue como, ¿en qué te hemos cansado? ¿Cómo que es que te estamos cansando, Dios? A ver, dinos. Y otra de las preguntas o de las respuestas es que ellos dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Cómo vamos a volvernos a ti si ya somos tu pueblo? Y una de las siguientes es como preguntaron, ¿y en qué te hemos robado? ¿Verdad? ¿En qué te hemos robado? Pregúntese ahora a usted mismo. Y una de las últimas, ¿en qué hemos hablado contra ti? 7 cosas de cómo la gente puede excusarse aún el día de hoy. Ahora, para terminar, quiero mostrarte también 3 profecías que habló Malaquías, porque es el último libro de la Biblia. Y va a aparecer, por ahí creo, unas imágenes. La primera es a Juan el Bautista. Malaquías capítulo 3, verso 1 menciona ahí, Dios dice, voy a enviar mi mensajero delante de ustedes. Estaba hablando de Juan el Bautista. Voy a enviarlo de ustedes y va a preparar el camino del Señor. La segunda profecía está igual en esos versos y es acerca de Jesús, que Él dice que vendría para purificar a su pueblo de Israel, como un fuego consumidor, dice. Y eso sucedió obviamente en el ministerio de Jesús. Y otra de las profecías es que también en el capítulo 4, verso 5, habla de que vendría Elías. Algunos piensan que Elías era Juan el Bautista. Él tenía las características de Elías, pero no era Elías. Elías va a venir en otro tiempo determinado, y es una profecía más para el milenio. Entonces, iglesia, todo lo que estamos mirando en este libro es que, ¿sabes qué? Este libro en el Malaquías termina con la palabra maldición. El pueblo no mostró ningún arrepentimiento. El pueblo no mostró que se volvió a Dios. El pueblo persistió en su maldad. ¿Y sabes qué sucedió? 400 años de silencio. 400 años de silencio. Este fue el último libro de los profetas. Después de ello nació Juan el Bautista, nació Jesús y comenzamos con el Nuevo Testamento. Pero 400 años de silencio donde Dios dijo, ya no los voy a cuestionar, ya no los voy a interrumpir en su maldad. No quisieron arrepentirse, ok, los voy a dejar, órale pues ya, éntrale a donde quieres ir. Iglesia, si hoy estás escuchando la voz de Dios, la Biblia dice, no endurezcáis su corazón. Este es un ejemplo vivo para nosotros el día de hoy. Usted está escuchando a Dios. Recapacita en una de las 3 confrontaciones cómo Dios nos está hablando. Y ¿sabe qué? Ponga atención. Porque muchas veces Dios te habla una vez, te habla 2 veces, te da una oportunidad, te da otra oportunidad y muchas veces te deja de hablar. Y es lo peor. Es lo peor cuando Dios deja de traer convicción a tu corazón. Es lo peor cuando ya no sientes remordimiento por el mal que estás haciendo. Y eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Dios ya no les habló más y tenemos por eso 400 años de silencio donde Dios los dejó de hacer lo que ellos quisieran. Y obviamente que Él fue fiel, cumplió sus promesas cuando Jesús nació. Así que estas son las 3 maneras de cómo Dios nos confronta y van a aparecer aquí en tus pantallas. Y también miramos 7 respuestas del pueblo de Israel, cómo contestó a Dios, y 3 profecías.
que se cumplieron en Juan el Bautista, se cumplieron en Jesús, y otra más se va a cumplir cuando venga Elías en el milenio. Así que, iglesia, estas son las buenas noticias de lo que hemos estudiado en Zacarías. Y no es para ponernos tristes, sino que es para meditar y decir gracias Dios, porque tal vez hoy me estás hablando de alguna manera. Y yo quiero invitar a las personas que están aquí, si estás por primera vez, tengo una pregunta muy importante para ti. Tengo una pregunta importante que está aquí en tus pantallas. Si has nacido de nuevo. Si tú dices, Efraín, ¿cómo puedo nacer de nuevo y cómo puedo identificarme con el mensaje que acabo de leer? ¿Sabes qué? Quiero comenzar en una relación personal con Dios. Quiero saber cómo es caminar en la vida cristiana, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo comienzo a creer en este Dios de verdad? Pues sabes que la Biblia menciona que cuando nacemos de nuevo es cuando podemos comenzar a tener una relación personal con Dios. Y yo quiero explicarte qué es nacer de nuevo. Nacer de nuevo sucede cuando tú pones tu fe en Jesús y te arrepientes de lo mal que has hecho. Pones tu fe en Jesús y te arrepientes de lo mal que has hecho. Cuando sucede eso, la Biblia dice que tú has nacido de nuevo. Si tú lo has hecho, pues eres bendecido, eres un hijo de Dios, has nacido de nuevo. Pero si no lo has hecho, si no has nacido de nuevo, yo quiero explicarte. Nacer de nuevo es un requisito para cada cristiano, para cada persona, para ir al cielo. Había un hombre en la Biblia, un hombre que se llamaba Nicodemo. Él quería ir al reino de los cielos. Él quería encontrar la vida eterna. Al igual que tú y como yo, quería encontrar una salvación, una salida a este mundo. Pero Jesús lo confrontó y le dijo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo para ir al reino de Dios. Ahora, el reino de Dios es el cielo. Dios creó un cielo para ti y para mí y está abierto para todos. Y quiere que vayas a ese lugar. Pero también la Biblia nos habla de otro lugar que se llama el infierno. Un lugar que no fue preparado ni para ti ni para mí. Fue preparado para Satanás y sus ángeles. Y todo aquel que voluntariamente dice no a Dios, yo no quiero seguirte, no quiero nada contigo, estás escogiendo el otro lugar, estás el mal indicado. Así que yo te animo en esta tarde, y así como Dios lo demostró, su amor por ti en la cruz, Él lo demostró diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero salvarte, no quiero que vayas a ese lugar, voy a enviar a mi Hijo Jesús para morir por ti, para que te perdone tus pecados. Dios mostró su amor visible en la cruz del Calvario para rescatarte, para darte una oportunidad, para que nazcas de nuevo y de esa manera puedas entrar al reino de Dios. Si tú eres esa persona, me gustaría que puedas levantar tu mano. Y yo quiero invitarte, iglesia, puedas cerrar tus ojos en esta noche. Puedas cerrar tus ojos en esta noche y orar por la persona que está a tu lado. Ora por las personas que nos están viendo a través de redes sociales. Que así como tú has encontrado un Señor y Salvador, ellos también puedan hacerlo. Así que si tú estás aquí por primera vez, última vez o lo que sea, si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero nacer de nuevo, quiero comenzar a caminar con Jesús. Yo te invito, levanta tu mano en esta tarde. Tú no te vas a comprometer con la iglesia, no te vas a comprometer conmigo. Tú vas a hablar con Dios y tener una relación personal con Él. Porque el cristianismo no es religión, el cristianismo es relación con Dios. Así que yo te invito en esta noche, si tú quieres nacer de nuevo y entregarle tu vida personal a Dios, tú puedes levantar tu mano en esta noche. Igual, amigos que nos estás mirando por redes sociales, yo quiero animarte e invitarte, si tú ya has hecho esta decisión, por favor escríbenos para que podamos estar en contacto contigo y de esta manera poder ayudarte en tu crecimiento espiritual y también dirigirte donde puedes congregarte y de la manera como podemos discipularte y estar al lado tuyo. Pues Dios te bendiga que nos has estado mirando y acompañando a través de esta programación. Y bien, iglesia, si no hay nadie en esta noche, me gustaría que puedas ponerte sobre tus pies. Vamos a orar.